Arrancamos un nuevo programa de Metaverso. Estamos nuevamente con ustedes para disfrutar otro capítulo más. Buenas noches, Vane. Buenas tardes o cuando lo vean. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes también que están del otro lado. Y hoy tenemos un programa nuevo con una invitada de lujo para hablar de guión, para hablar de cine, que nos encanta, para hablar de arte en general. Está con nosotros Sofía Bianco. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Bien, muy ¿Tranqui? bien. Sí. Me alegro. ¿De dónde venís? Sí, contanos de dónde venís. No, Sofi. bueno, sí. Lo que vos Vengo quieras. de La Plata. De La Plata, la ciudad Sí, de La Plata. De la ciudad de La Plata. ¿De qué barrio? De Tolosa. ¿Naciste ahí? En Barrio Hipódromo, que es al lado. Mirá. Ahí cerquita. ¿De Sí, estudiantes o de gimnasia? de gimnasia. Muy bien. Arrancó muy bien la entrevista. Ripera, sí. Mirá. Sí. ¿Y toda tu vida, tus inicios, tu juventud, tu niñez, ahí, por ahí? Sí, toda mi vida ahí, en esa zona, sí. Después estuve mucho tiempo cerca del mar, porque tengo familia ahí. Mis tíos en un momento se fueron a vivir a la playa, a poner allá un restaurante. Mirá. Y yo siempre digo, cuando ellos se mudaron, yo un poco me mudé con ellos. ¿En qué ciudad? Así que mi segundo hogar es el Mar de las Pampas. Mirá qué lindo. Ah, hermoso. Tranquilo, aparte. Sí, hermosísimo. Así que sí, llevo como el mar muy cerquita. Mirá. ¿Y el Sí. colegio dónde fuiste? En Tolosa. En Tolosa. Sí. ¿Escuela pública? ¿Escuela No, privada? una escuela privada, pero una escuela privada, católica, pero muy de barrio. Claro. Sí. ¿Y qué recuerdos tenés de esos momentos, del colegio, de andar por ahí, el barrio, Recuerdo club, tal vez? sí, mucho del barrio, de la plaza y de Tolosa, de toda la vida estar ahí. Bueno, vengo ahora de... Mi mejor amiga fue mamá, recién mirá. hace unas horas, y con ella pasamos toda nuestra adolescencia en la plaza de Tolosa. Hermosa plaza. Sí, la verdad que sí. Sí. Y Sofi, contame, bueno, que primero presentate, contanos qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus hobbies también. Bien, bueno, estudié cine, artes audiovisuales en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En realidad primero tuve un pequeño paso por la carrera de sociología y después me decidí por el cine. Y Cuando decís pequeño paso, ¿llegaste a cursar? sí, un año y medio más o menos. Cuando estaba arrancando el segundo año me di cuenta que no era ahí. Ajá. Y bueno, pero ya estaba iniciado el año, así que tenía que esperar como todo ese año para arrancar otra carrera, que estuvo bien también para terminar de decidir. Bien. Y arranqué, bueno, la carrera de artes audiovisuales en La Plata tiene distintas orientaciones. Yo cuando era adolescente arranqué a estudiar fotografía, hice talleres de fotografía, era no sé, tenía 15, 16 años con Yuyo Pereira, que bueno, falleció el año pasado, un fotógrafo muy grosso de La Plata, un genio, un maestro de la fotografía. Y la verdad que cuando yo iba a sus talleres, yo era la niña del grupo, era toda gente grande y yo. Así que un poco eso, y después que ya estaba desde muy chica, miraba mucho cine y eso me enganchaba, ahí entré en la carrera. También la realidad es que entré porque cuando tenía 18, 19 años era muy idealista, pensaba que iba a cambiar el mundo, y un día me di cuenta que estudiando sociología no iba a cambiar el mundo, no iba a ser el Che Guevara, y no iba a cambiar el mundo, y dije, pero capaz con el cine sí, ¿no? Capaz, porque sentía que a mí me pasaba eso con el cine, ¿no? Que a mí el cine me llegaba de una manera que podía, no sé, que me atravesaba y que podía entender distintas formas del mundo. Entonces dije, capaz, con una película uno llega un poco más que haciendo encuestas como socióloga. No sé, tampoco quiero desmerecer el trabajo de los sociólogos para nada. ¿Y por qué el cine, cómo llega a vos, y por qué tan idealista? ¿Había algo en la familia, con la facultad o motu propio? No sé, en realidad no sé bien cómo me llega, supongo que un poco de todo, de la familia y después la carrera. O sea, yo cuando entré a la facultad, o sea, más allá de que después no seguí estudiando sociología, entrar a la carrera fue como wow, ¿no? Como descubrir todo un mundo nuevo, descubrir autores, libros, y también mucha gente nueva que venía de distintos lugares, con distintas historias, no sé. Creo que un poco a todos nos pasa, ¿no? Cuando llegamos
Yo ahora que estoy del otro lado, cuando recibo a los ingresantes en la facultad, me emociono. Sí. O sea, me emociono yo de verlos ahí tan chiquitos, Sí. Y como viendo qué pasa, ¿no? Como todo ese mundo nuevo. Un poco me pasó eso con sociología. Pero después dije, pero como que me encantaba ese universo, me encantaba habitar la Facultad de Humanidades, que es hermosa. Y después dije, pero esta carrera no. Y ahí me decidí por el cine. Y en realidad ingresé a la carrera un poco con esto de la fotografía que yo venía haciendo, ¿no? Como pensando más en la fotografía o en la realización, ¿no? Como en la dirección. Y creo que ya cuando terminé primer año de la facu, dije, no, yo tengo que escribir. Y en realidad, yo cuando era chica escribía también. No sé si escribía historias, pero sí en la adolescencia escribía un montón. Mirá. Como esas cosas que uno por ahí no le da importancia y después como con el tiempo lo redescubrí y dije, sí, pero sí, a mí me encantaba escribir. ¿En un diario personal? ¿En una nota del Sí, diario cuadernos, del barrio? Tenía cuadernos y escribía un montón. O cosas que me pasaban o, no sé, distintos tipos de escritura, ¿no? Claro. Claro, porque le contamos a la gente que vos te especializaste en guión, o sea, Claro. tu laburo y tu laburo en el aula Claro, también elegí. es en la cátedra de guión. Sí. Y que, Pero viste eso que vos llegó muchísimo después. llegó después. Sí. Sofi, y bueno, el cine creo que últimamente, un poco a través de las redes sociales y de que todos empezamos a conectar, o el común de la gente empezó a conectar con lo que pasa al detrás de escena y con todos los componentes que se necesitan para contar una historia a través de un material audiovisual, de una película, nos enteramos, bueno, de la importancia del guión, ¿no? Contame vos un poco, para el que no sabe, ¿qué es lo que hace un guionista para una película en concreto? Y bueno, como la forma más sencilla de explicarlo sería decir que el guionista es el que escribe la historia, ¿no? Uh-huh. Escribe toda la historia, porque a veces se piensa que el guionista escribe los diálogos, por ejemplo, ¿no? Como Sí. lo que se dice. Sí. Sí. Y el guión es todo. El guión es desde pensar cómo es el espacio donde transcurre la escena, qué podés pensar. O sea, hay distintos tipos de guiones, ¿no? Pero el guionista, si quiere, puede escribir, como yo siempre digo, un guión muy cerrado, te dice hasta dónde poner la cámara, ¿no? Porque no es lo mismo si yo digo, no sé, que el personaje se le ven los ojos y que cae una lágrima. Le estoy pidiendo a la cámara que se haga un acerque, primerísimo plano. claro. Sí, o sea, sin decirlo técnicamente, ¿no? Que la cámara se acerca, desde la escritura se puede sugerir mucho. Total. ¿No? A qué distancia está la cámara, qué tipo de iluminación, bueno, las acciones de los personajes, de qué manera. La escritura de guión tiene algo muy particular, que es que no se pueden expresar ni sensaciones ni sentimientos de los personajes, porque justamente uno escribe un guión para que después lo desglosen un montón de personas que trabajan en una película, ya sea un equipo reducido de 10, 15 personas, o cientos de personas, ¿no? Si Claro. pensamos como en grandes magnitudes, y todos tienen que interpretar exactamente lo mismo, Claro. ¿no? Entonces yo no puedo decir, el personaje está feliz. Tengo que expresar en el guión Todo lo que compone su felicidad. qué hace Claro. ese personaje en particular para demostrar su felicidad, ¿no? Claro. Claro. Sonríe de determinada manera, se mueve, camina de determinada manera, está vestido con determinados colores. Por eso yo siempre, yo estoy en la materia de guión 1, los primeros años de nuestra carrera son para todos igual, ¿no? Los 3 primeros años son troncales para todas las orientaciones y después se dividen en orientación. Entonces, todos los estudiantes que se anotan en artes audiovisuales pasan por guión 1, 2 y 3. Y la verdad es que es una materia que a muchos no les gusta porque no les gusta escribir, pero yo siempre les digo, está bueno porque se llevan ahí una herramienta. Y además, ¿no? En el guión también tengo que tener, o sea, la iluminación, los colores, generan climas. Total. Eso es el guión también. O sea, obviamente, después va de la mano con un director de fotografía y hay intercambios y decisiones, pero el guión no es solamente lo que dice el personaje, ¿no? Sofi, y tu formación, ¿en qué te volvió un poco obsesiva en tu vida? Por ahí al mirar una película o a ver cómo se desarrolla esta escena, por ejemplo. ¿En qué cosas te hizo
Obse. O prestar más atención o colocarle tu herramienta ahí. No sé, bueno, en una película sí, capaz que sí, o sea, yo creo que se hace el ejercicio como por un lado de estar viendo, a veces, depende de qué película o qué serie, a veces pensar cómo hicieron esto, ¿no? Mientras lo estás mirando, pensar cómo lo resolvieron. Uh-huh. Pero también está el disfrute, o sea, Claro. como que por un lado podés estar pensando cómo hicieron esto, cómo lo resolvieron, pero después está, y cuando una película realmente me gusta, Te como dejas que me llevar. atraviesa, Claro, sí, sí. Y en estos últimos tiempos, ¿qué te gustó que hayas visto, que te recuerdes ahora rápidamente? ¿En el guión o algo que te hayas Mira, dejado disfrutar? anoche vi la última película de Miguel Gómez, que es un director de cine portugués, que se llama Grand Tour, que me encantó. Mira, Me encantó esa película. O sea, él tiene como un estilo muy particular. Miguel Gómez en su cine, me parecen maravillosas sus películas. Y esta película, o sea, me pareció fantástica. Es una historia de amor, pero contada de una manera... Es un gran tour porque es un personaje que va viajando. O sea, él va viajando porque se está escapando de casarse y ella lo va persiguiendo. Pero está contada maravillosamente. O sea, les cuento eso y no les cuento nada de la Dale. película, porque la vamos a ver. vale la pena verla. Sí. La voy a mirar. Sofi, bueno, hablando de esto del escribir para cine, creo que El Eternauta es el ejemplo por ahí más latente y más popular que tenemos recientemente, sobre todo porque fue hecho acá en Argentina. Pero también existe eso, ¿no? Como el guión original y lo que es una adaptación, ¿no? Para película o para serie. ¿Cómo son esos procesos, digamos, de adaptación? Uno elige, toma un libro, pero no es calcado. Viste que mucha gente queja y dice, ay, no, No es pero como no el es libro. tal cual como el libro. ¿Qué podemos aportar a esa Primero que defensa? Es dificilísimo que sea como el libro. Primero porque uno lee un libro y se imagina algo y después la película es lo que se imaginó de ese director o ese guionista. Sí. O sea, nosotras dos leemos un libro y vos te quedás con una cosa y yo con otra. Totalmente, hasta nos Entonces podemos es muy imaginar los difícil personajes de forma distinta. Completamente. Entonces es muy difícil y uno después va a ver la película con la idea que uno tenía de ese libro. Entonces Sí. es fácil que genere esa desilusión, ¿no? Ujú. Es inevitable recortar, porque si yo tomo un libro, va a haber, o sea, y después lo adapto a una película de 2 horas y tiene que tener recortes. Entonces ahí es lo que elige el guionista y el director en ese recorte. En el caso particular del Eternauta, que fue justo lo que vos me nombraste, me parece maravilloso lo que hicieron. Es maravilloso. Sí. La readaptación, ¿no? O sea, no quedarse anclados en esa época, por ejemplo, eso me parece lo más fantástico que tiene, ¿no? Como Sí. llevarlo a la actualidad. Tiene algo tan nuestro, además, ¿no? Habla de nosotros, de distintos momentos de nuestra historia, que eso me parece fantástico, ¿no? Como ahora este personaje, este Juan Salvo, está atravesado, por ejemplo, por la Guerra de Malvinas. Eso es impresionante. Total. Sí. ¿No? O Sí. sea, No hace ningún ruido con la historia real. no. Es impresionante. No. Y le aporta cosas nuevas. Sí. Totalmente. ¿No? Y le trae algo nuevo y también la trae para acá, porque también fue inevitable pensar, uno ve ahora el Eternauta y lo asocia mucho con la pandemia, que Ujú. fue hace 2 días. Sí. Entonces también creo que en ese sentido la serie logra, como está tan ayornada a lo que puede ser nuestra realidad, que creo que la ven, bueno, mis alumnos adolescentes de escuela la han visto y han quedado fascinados, sin saber quizás tanto de la historia, de la historieta, ¿no? Como que Sí. les contamos un poco en la escuela de dónde venía, pero quedaron fascinados igual con la serie, les llegó. Claro. De hecho, mucha gente como que lo llevó, dicen que fue como un estallido, que todo el mundo salió a comprar la historieta, Sí. un poco inspirados por la serie, ¿no? Como Sí. que se quedaron con ganas de más. Y hay una pregunta que yo te quiero hacer que siempre, porque bueno, esto que vos decís, ¿no? La importancia del rol del guionista. Bueno, el guionista es el que escribe la historia, el que piensa lo que va a sentir el personaje, de qué forma eso va a ocurrir, más o menos la locación.
Entonces, ¿por qué conocemos tantos directores de cine y no conocemos tantos guionistas? Y el director es como el director de orquesta, ¿no? Es el que toma es el que tiene la última palabra, digo yo, siempre el director. Y es el que, digo, para mí las películas se hacen, no hacemos películas solos, nunca, siempre se hace con otros, incluso cuando es un proyecto. Yo ahora estoy con un proyecto que es súper personal, que estoy trabajando con mi familia, con archivos, o sea, es como mi historia. ¿Sobre qué? Sobre mi mamá. ¿Por qué? Estoy trabajando sola con eso. Uy, qué pregunta, porque es un montón. No, ¿cuál es la sé historia? si te lo sé. ¿Cuál es la historia que querés contar? Mi mamá es italiana, se vino a los 19 años a vivir a la Argentina porque conoció por cartas a mi papá y se vino a vivir acá. Así que... Súper romántico. Sí, quiero contar, pero no me interesa tanto contar como es la historia de ellos dos, que obviamente va a estar presente, sino más como la decisión de ella de un poco dejar toda su vida en Italia y venirse acá, ¿no? Como ese momento, cuando ella aparte tenía 19 años, era súper joven, bueno, como arrancar una vida nueva, ¿no? Sí. Que bueno, que hay mucha gente que lo hace, pero bueno. Pero no por carta. Pero no por carta, hoy en día no sí, por carta. Sí, sí. Así que bueno, me interesa un poco como contar eso. Y también, bueno, hay una búsqueda muy personal, obviamente, porque es una historia que me atraviesa a mí desde lo cercano, porque no deja de ser mi madre, ¿no? Claro. Pero bueno, a pesar de que es una película como muy personal, todo el tiempo necesito socializarla. A pesar de que yo estoy trabajando el archivo y editándolo y haciendo un poco sola algunas cosas, es muy necesario socializarla con otros, que aporten sus miradas. Y el cine en general para mí siempre se hace, por eso decía esto, ¿no? No se hace uno solo, nunca hace cine. Y en el caso de esto, volviendo a tu pregunta, yo creo que el director lo que hace es un poco eso, ¿no? Digo esto del director de orquesta porque me parece que es la mejor forma de explicarlo, de que un poco es el que reúne, ¿no? Bueno, con este guión, con este director de fotografía que trabaja de determinada manera, como que cada uno, el guionista tendrá su estilo, el director de sonidos el suyo, y entonces, bueno, después es armar como esa composición, ¿no? Entre lo que puede aportar uno, el otro, y me parece que el director de alguna manera es... bueno, ahí es el que toma, las últimas decisiones, ¿no? Y creo que hace que todo fluya, y si bien obviamente hay distintas maneras de trabajo, yo también entiendo, mi modo de hacer cine es siempre compartiendo con otros y charlando. Digo, no es que yo escribo el guión y se lo doy a un director, claro. Nunca lo hice, no lo podría hacer. Sí, he sido guionista y le he dado mi guión a una directora y lo hemos charlado, lo hemos conversado y ella me ha dicho esta escena tal cosa, bueno, la revisamos, ¿no? Como hay un ida y vuelta. Me parece que esa es la única forma que consigo de hacerlo. No sé si podría escribir un guión y venderlo así, decir, claro. Bueno, no, la verdad que no sé si podría. ¿Qué es el Festival REC? El Festival REC es el Festival de Cine de Universidades Públicas que organiza la Facultad de Artes. En septiembre tenemos la 16 edición. Ajá. ¿O sos parte de ese festival? Sí, soy una de las productoras del festival. Desde el 2018 que estoy participando del festival, sí. ¿Y qué pasa en ese festival? Contanos un poquito. Y el festival para nosotros es un festival de los estudiantes. O sea, es un festival que se hace para que los estudiantes vayan a ver películas, para que compartan sus cortometrajes. La programación de cortometrajes es como de lo más importante del festival. Nos envían cortos de distintas escuelas de toda Latinoamérica. Entonces se genera ahí como un intercambio súper interesante de ver qué tipo de cine están haciendo, no sé, en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, bueno, y en distintos territorios de la Argentina, ¿no? Muchas veces vienen los directores, entonces se conocen de las distintas escuelas de cine, eso es hermosísimo. Y después lo que hacemos son charlas, actividades, seminarios, todo pensado para nuestros estudiantes. Principalmente para nuestros estudiantes de nuestra facultad, que son los que conocemos y sabemos por ahí qué intereses, qué necesidades, qué inquietudes hay, pero obviamente
abierto a todo público. O sea, cualquier persona puede ir y ver los cortos o hacer los talleres. Sí, bien. Sí. Desde que comenzaste a trabajar en el Festival Rec hasta hoy, ¿qué has visto cambiar? ¿Qué ha mutado? ¿Qué se ha modificado en el festival y en todo el entorno? Todo. Todo. Primero, o sea, el cine. Claro. La situación del cine cambió mucho. La situación del país y la situación de la universidad. Nosotros, hoy que les decía esto de los ingresantes, que me encanta ver cuando llegan los ingresantes, yo en febrero de este año no sabíamos si llegaban los chicos a la facultad, porque en general se anota un número de estudiantes, después a principio de año no llegan todos, pero llegan la mayoría. Y este año como que no teníamos muchas consultas. El día que llegué al aula y que el aula estaba bastante llena, fue como, bueno, llegaron. Pero realmente, o sea, es un contexto muy difícil, muy, muy complejo para estudiar cualquier carrera y para estudiar cine, ¿no? Y también desde mi rol como docente es un lugar en el que tengo también contradicciones, porque por un lado siento que lo están destrozando todo, están destrozando la educación pública, están destrozando el Inca, ya lo destrozaron básicamente. Entonces es muy difícil llegan chicos súper esperanzados a estudiar cine y es como, claro, bueno, no hay horizonte. Hay que remarla. Claro. Y por un lado no hay horizonte y por otro lado me parece buenísimo que vengan a hacer lo que les gusta, lo que quieren, lo que los apasiona y creo, soy una convencida de que encontrarán formas de hacer cine, ¿no? De hacer lo que les gusta. Y además, bueno, la tecnología está innovando todo el tiempo. Hoy se hace cine de otras maneras muy distintas. Digo, ya casi no se consume el cine. No sé, a mí me encanta el acto de ir al cine, ¿no? La pantalla grande, en plena oscuridad, pero la verdad es que ya casi no se consume cine de esa manera. O lo consume ciertas generaciones. Sí. Los chicos hoy ven películas desde el celular. Sí, y también es muy difícil ir al cine a ver una película más o menos potable. Quiero decir, que no sea de Hollywood o que no sea de superhéroes de Hollywood, que están buenas también, no es por ir en contra de eso, pero cuesta mucho mirar películas argentinas en cartelera. Y bueno, pero porque no se está produciendo cine. En parte, en gran medida por eso. Porque no se está produciendo cine, porque hoy lo que más se produce son series. Claro. Sí. Porque ponen plata las grandes plataformas para hacer series. Pero no se está produciendo cine en Argentina. Es tremendo. O sea, bueno, no a niveles, ¿no? De como se venía haciendo. Y esto que decías de la cartelera, tampoco hoy no tenemos ningún amparo. O sea, antes hay leyes, ¿no? De que tiene que haber un cupo de cine nacional en las carteleras de cine. En general, la mayoría de los cines, más allá de lo que es Espacios Inca, son privados. Y esos cines privados deberían cumplir con una reglamentación de tener un cupo de cine argentino. Hoy ya eso no se hace. No hay control. O sea, y no hay control porque si estamos en un gobierno en el que no le importa la industria nacional, ¿quién va a controlar eso? Y al dueño del cine le conviene traer un tanque de Marvel, claro, que una película argentina. Claro. También, lamentablemente, esa es nuestra realidad hoy. Vuelvo al festival, un toque, Vane, perdón. Sí. Me decías que han cambiado cosas, ¿no? Tal vez desde hasta la tecnología para hacer cine ha cambiado para los pibes. Sí. ¿Y qué cosas positivas crees que van apareciendo y qué se viene ahora? Bueno, un poco lo que intentamos en el festival es llevar invitados, charlas o talleres de cosas que sentimos que siguen siendo por ahí falencia dentro de la carrera, ¿no? Uh-huh. O esto, ¿no? Por ahí tecnologías que van avanzando y que no están dentro de las materias que tienen nuestros estudiantes. Entonces, ahora, por ejemplo, va a venir al festival Germán Infesta, que hizo la parte de lo que es la postproducción del Eternauta, todo eso que vimos de las pantallas gigantes, sí, ¿no? O sea, eso es una tecnología completamente nueva. Para mí es chino, o sea, no entiendo nada. Creo que voy a estar ahí en primera fila escuchando esa charla. Y es algo que es lo que se viene, digamos. Que para el Eternauta fue un poco una innovación y algo nuevo, pero yo creo que a partir de ahora
es un poco lo que se viene. Y está buenísimo que los estudiantes ya empiecen a meterse en esos universos, porque son, bueno, las generaciones que vienen que van a tener que trabajar de esa manera, ¿no? Sin duda, claro. Sí, sí, sí. Sofi, bueno, contanos un poquito de los trabajos que has hecho. Has hecho un largometraje, documental. Contanos cómo fueron esas experiencias. ¿Dónde las podemos ver también, si es posible verlas? Véanlas ya en Cinear, porque le queda poco. Se vendió Cinear. Así que no sabemos. ¿Cómo se llama? ¿El documental o el largometraje? Las dos pelis están en Cinear Play. Excelente. Para ver. Digo, no, es broma, pero es en serio. Aparentemente se vendió o se está por vender Cinear, así que no sé hasta cuándo vamos a tener ahí la plataforma. La película largometraje se llama Las Olas, es una película de ficción. La dirige Natalia D'Agati, que es una compañera también docente de la facultad. Y la estrenamos en el 2017 en Espacios Inca. Bueno, arrancó como proyecto nuestro de tesis de la facultad, después fue mutando y la terminamos haciendo por fuera de la tesis, pero bueno, una peli que hicimos muy a pulmón. Nos fuimos a la costa con 10 amigos a filmar durante 15 días. Y bueno, una peli que yo la llevo como muy en el corazón, ¿no? Que nos llevó mucho tiempo, mucho trabajo, proceso de guión, de cámara, de ir y venir de la costa, probar cosas. Bueno, de hecho, un poco esto que hablábamos antes del guión, fui haciendo como distintas versiones de guión y cuando definimos la locación donde se iba a filmar y las distintas partes, se filmó todo en Santa Teresita. Cuando definimos como los distintos lugares, volví a escribir el guión pensando en esos lugares, ¿no? Como ya en los lugares por donde iba a transitar el personaje. Sí. Es la historia de un duelo. Es una mujer que vuelve a vaciar la casa de su madre. Así que bueno, un poco por ahí va la película. Muy bien, hermoso. ¿Cómo fue el trabajo con Susy Shock? Y el trabajo con Susy Shock fue hermoso. Susy Shock es una diosa. Tiene un carisma, ¿no? Como una cosa que te atrapa. Que yo creo que si alguna vez la vieron arriba de un escenario, les habrá sucedido eso. Cuando la ves ahí a ella cantando, te atrapa. Y yo cuando la conocí primero arriba de un escenario y dije, wow. Y después me encontré con unos libros de ella. Encontré un libro que me gustó mucho, pero tenía su nombre anterior y después descubrí que era ella y cuando encontré esa historia, digamos, hubo algo ahí que me atrapó y dije, acá hay que hacer algo. ¿Y cómo surgió? ¿Te encontraste, fuiste a hablar con ella? La fui a buscar. La fui a buscar. Me acuerdo que yo en ese momento todavía estaba cursando en la facu cuando arranqué con el proyecto. Estaba cursando la materia documental. Me acuerdo que le dije a mi profesor, le digo, voy a hacer un documental sobre Susy Shock. Y me dice, bárbaro, me dice, ¿la conoces? No. ¿Y cómo vas a hacer un...? Y bueno, no sé, la voy a ir a buscar, le dije. La voy a ir a buscar y lo voy a hacer. Hablé con un profe de la facu, con Edgar de Santo, que la conocía a Susy y que iba a filmar algo con ella. Fui a hablar con él, le dije, yo la quiero conocer. Bueno, me dijo, trabajá en mi corto. Vení, trabajá en mi corto, me dijo Edgar, y ahí la vas a conocer. Así, o sea, vos querés hablarla, hacé lo que quieras. Como que él me daba la oportunidad de conocerla, ¿no? Así que fuimos un rodaje de un fin de semana que filmamos ahí en la casa de Edgar, ahí la conocí y en un momento que la enganché, que la estaban maquillando y qué sé yo, le dije, mira, Susy, yo quiero hacer esto, tengo esta idea. Y empezamos a hablar y nos enganchamos. Fue mutando muchísimo, ¿no? El corto, pero yo le dije, yo quiero hacer algo como una película de Fellini, teníamos en la cabeza los payasos de Fellini. Ay, sí, me encanta. Me dice, bueno, hagámoslo. Así que ahí entramos en contacto y después fui un par de veces a verla a Buenos Aires. Le hice varias entrevistas. Yo iba con la grabadora, le preguntaba cosas, grabábamos textos. Y fue muy largo también el proceso del corto. Aparte, Susy ahí ya viajaba mucho, venía, no teníamos tanto tiempo. No teníamos un peso para filmar nada, además.
éramos muy poquitos filmando, un montón de amigues poniéndole onda, como siempre. Y bueno, de ahí salió el corto. También en el medio, Susi seguía transicionando y de hecho teníamos, no sé, imágenes de su pasado, digamos, que al final decidimos no ponerlas en el corto, porque bueno, ya no se sentía identificada en ese momento con esas imágenes y en un momento sí, entonces al final decidimos no ponerlas, bueno. Convengamos que hay como un cierto hilo común, tanto en tu película, digamos, más ficcionada, como en lo que contás de Susi, ¿no? Duelos también, formas de encontrarse y de transformarse en un lugar distinto. ¿Sentís que hay una búsqueda tuya personal en ese sentido? No sé, la verdad nunca lo pensé así exactamente. Creo que que me atravesaron distintas cosas en cada momento. Cuando hicimos la película de Las Olas, tanto Nati como yo estábamos atravesando duelos que nos habían pegado muy fuerte de familiares, y un poco de ahí salió la película, que si bien es una ficción y no cuenta nuestra historia, bueno, creo que a las dos un poco nos sirvió también ese proceso de la película para trabajar nuestros duelos personales. Sí. Y después lo de Susi no, porque tiene otra cosa como más de la transformación y algo de, o sea, como que Susi para mí es como fuerza, ¿no? Tiene una potencia, ella, una alegría, una forma de ver las cosas que como que me fui con ella para ese lado, me parece. ¿Estás en algún proyecto audiovisual ahora, Sofi, trabajando? Este que les contaba del documental, que recién arrancando, es como un proyecto, como siento, muy personal, y entonces también dándole el tiempo que sea necesario, o sea, como trabajándolo de otra manera, ¿no? Porque si bien obviamente todo el tiempo estoy intercambiando con compañeros, no sé, lo siento como eso, como que quizás tiene otro tiempo y está bien también que sea así. ¿Para hacer un documental se necesita también escribir un guión? Lo que pasa, sí, la respuesta para mí es sí. Lo que pasa es que hay distintas formas. Para mí en el montaje hay guión. Claro, hay una línea a seguir, una estructura. Sí, sí. Y así no esté esa estructura de antemano, uno está ahí armando un guión, ¿no? Porque cambia el sentido según cómo se montan los planos. Totalmente. Entonces, para mí sí, desde el montaje siempre va a haber guión. Y sí, y yo al menos sí necesito siempre una estructura. La necesito. Sofía, si contaras con todos los recursos para guionar una historia, ¿qué quisieras contar? ¿Qué te gustaría? ¿Con qué soñás? O tal vez... Mira, tengo un montón de guiones guardados en el cajón. O sea, tengo guiones. Ya los escribiste. Sí, tengo guiones que escribí que esperan ser filmados. Sí. Siempre surgen cosas. También la verdad es que los últimos años me metí muy de lleno en la docencia y me encanta. O sea, como que descubrí también y descubro todo el tiempo. Hace mucho que doy clases, sin embargo, cada vez que voy a dar clases me doy cuenta que a veces uno llega como detonado y entro al aula y, o sea, lo disfruto muchísimo la tutoría de guión, o sea, tutoriar proyectos de guión, me encanta. Y creo que es de las cosas que más disfruto. Como... ¿Te seguís encontrando con sorpresas? ¿Te seguís descubriendo cosas que decís wow? Sí, totalmente. Bien, Sofía, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Por este ratito, por charlar de cine. Muy interesante, principalmente en este contexto, ¿no? Dejar claro en qué estado de situación está la industria nacional argentina, más allá del cine, pero es industria nacional. También es muy claro hacerlo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sofía. Un placer. Bueno, otro capítulo más. Otro programa más que se nos fue. Se nos hace corto, la verdad es que nos quedaríamos hablando todo el día, si así pudiéramos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Espero que de acá se vayan a mirar las pelis en Cinear. Sí, hay que anotar. Esperemos que cuando este programa salga siga existiendo la plataforma. Por favor. Y bueno, muchas gracias por seguirnos siempre. Acuérdense de visitar nuestras redes sociales, meta-verso-tv. Ahí nos pueden dejar mensajitos de amor, un hate también si quieren. La realidad es que son libres de hacer lo que quieran y les agradecemos muchísimo la compañía. Hay muchos compañeros y compañeras trabajando atrás de este proyecto, dentro de este proyecto, no atrás, que están en los créditos aquí que van a ver. Así que también un abrazo para ellos. Bueno, muchas gracias, Vane. Gracias a vos, Mauro, un equipazo el que tenemos laburando acá, hablando de autogestión, ¿no? Sí. Y de remarla. Bueno, buena tarde o buenas noches o buenos días. Hasta el próximo capítulo. Chau, chau. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya termina la jornada, además, ¿no? Sí, 4 metimos, 4 capítulos.